Nos vamos nuevamente a los temas o al tema internacional que nos han mantenido muy pendientes. Rusia y Ucrania acordaron ahora establecer en algunos corredores humanitarios y un alto al fuego en 10 ciudades, esto para permitir la evacuación de civiles. Vamos a conversar sobre el conflicto con el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas. Alberto, gracias por el contacto. Hola Alberto, buenos días. Hola, ¿qué tal Frecia? ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo están? Bueno, Alberto, partamos por esto que mencionábamos, la habilitación de corredores humanitarios en momentos en que varias ciudades están viviendo un asedio bien importante, según ha denunciado Ucrania. ¿Cuán importante es concretar efectivamente esto en el contexto de las negociaciones también que se están dando, Alberto? Es muy importante tomando en cuenta que en esta ocasión la cantidad de ciudades que se verían beneficiadas con corredores humanitarios es la mayor hasta el momento. Durante el fin de semana hubo fallidos intentos, lo vimos, de concretar estos corredores humanitarios que finalmente no resultaron porque las fuerzas rusas continuaron sus ataques. Va a ser fundamental ver si durante la jornada de hoy esa situación se repite, es decir, que se autorizan los corredores, pero se continúa también con los ataques, porque además, por la cantidad de ciudades involucradas y la población que representan, la posibilidad de muertos y heridos en cantidades enormes sería claramente un retroceso frente a lo poco que se ha logrado hasta el minuto. Y hasta ahora, ¿qué es lo que se ha logrado más allá de los corredores humanitarios, Alberto? La verdad es que muy poco, básicamente la voluntad de seguir reuniéndose. Recordemos que hemos tenido varios encuentros de los cuales los resultados siempre han sido muy pobres. De hecho, el aspecto más importante, más relevante y valioso que se podría alcanzar en cualquiera de esos encuentros o los que vengan es un alto al fuego concreto, precisamente más allá de un simple corredor humanitario que tiene una duración muy acotada en el tiempo, porque eso permitiría iniciar un proceso de negociación en el ámbito diplomático. Hasta el minuto eso no se ha concretado y da la impresión de que aún estamos lejos de ello. Alberto, desde el punto de vista de la estrategia que está desplegando Rusia, ¿cómo ha ido evolucionando esto? Te lo pregunto por el ataque efectivamente a algunas ciudades, por los planes de evacuación también que está permitiendo, por ahora al menos, el gobierno de Vladimir Putin. Hemos visto desde que la guerra comenzó el 24 de febrero un cambio en estrategias, tiempos, plazos. Al comienzo se pensaba que la captura, por ejemplo, de la capital, de Kiev, era algo que se iba a resolver en 48 horas y hemos visto que eso no se ha concretado. La resistencia ha sido bastante fuerte e inesperada en muchos aspectos. También hemos visto cómo eso ha llevado a Rusia a generar un segundo momento, una segunda estrategia en términos de un asedio mucho más fuerte a ciudades como por ejemplo Mariupol o incluso Odessa. En ese contexto la sensación que queda es que Rusia ha estado empezando a apurar este proceso de ofensiva, aplicando una estrategia que lamentablemente ya resultaba conocida de cuando Rusia envió tropas a Siria en 2015 con la excusa de combatir al Estado Islámico, pero que finalmente terminaron respaldando al gobierno de Bashar al-Assad y debilitando a las fuerzas rebeldes que buscaban su derrocamiento. En ese contexto lo que vimos fue una estrategia destinada a demoler ciudades completas y obligar entonces a la población a abandonarlas de la manera más rápida posible. Mariupol es un ejemplo de eso. La ciudad ha sido particularmente castigada y lo que estamos viendo ahí es que en el fondo las fuerzas rusas están vaciando esos territorios de población ucraniana, obligándolos a desplazarse hacia el oeste. Y eso claramente es una estrategia de un nivel de crueldad muy grande, sobre todo porque está enfocada en la población civil y que además tiene un impacto psicológico enorme en el contexto de la guerra que estamos viendo en este minuto. Sí, claro. Alberto, ¿y nos dice algo respecto a los objetivos que tiene Vladimir Putin, a los objetivos finales, digamos, y no los que ha declarado hasta ahora?
La verdad es que los objetivos que ha declarado y que ha condicionado para poner fin a esta guerra son muy difíciles de cumplir por parte del gobierno del presidente Zelensky. Estamos hablando de que reconozca que Crimea, que es esta península que le arrebató en 2014, es y debe ser considerado territorio ruso, que tiene que reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk, que tiene que garantizar absolutamente la neutralidad de Ucrania frente a cualquier intento o deseo de adhesión a la OTAN o a la Unión Europea. Son condiciones muy difíciles y por lo tanto por ahí se ve complicado que se pueda frenar este avance. Pero el objetivo concreto que estamos viendo en el campo de batalla es básicamente avanzar desplazando a la población civil, obligándolos a abandonar las ciudades y claramente generando, primero, una expansión del territorio de estas repúblicas separatistas que están en el este de Ucrania. Recordemos que Lugansk y Donetsk básicamente tenían una superficie equivalente a 1/3 de las provincias que tienen ese mismo nombre. En este minuto, producto de la ofensiva rusa, ese territorio, esas repúblicas están aumentando rápidamente su superficie. Y al mismo tiempo, en la medida que, por ejemplo, ha ido atacando blancos como Mariupol, vemos que hay un objetivo que es controlar una franja de territorio que da hacia el mar de Azov, pero además que le permite conectar las repúblicas separatistas en el noreste de Ucrania con Crimea. Es decir, es una captura muy clara y muy estratégica del territorio ucraniano y que probablemente no va a ser devuelto. Cuando el conflicto termine, probablemente vamos a ver algún tipo de repliegue de fuerzas rusas, no sabemos cómo ni cuándo, pero lo que es muy probable es que en este conflicto Ucrania pierda de manera permanente más territorio del que ya había perdido en 2014. ¿Y qué pasaría con las personas que viven ahí, a cargo de quién, administrativamente hablando? Eso, ¿cómo se va resolviendo, entre comillas, Alberto? Es muy probable que, por ejemplo, en esta franja, ¿verdad?, en donde está Mariupol y que conectaría estos dos territorios, la población ucraniana va a ser desplazada, está siendo desplazada de manera violenta y forzada, de modo que lo más probable es que esos territorios pasen a ser ocupados por la población rusoparlante de Ucrania y de esa manera hay un cambio en términos demográficos muy fuerte en cómo era Ucrania hasta antes del conflicto, de modo que en ese sentido no veríamos probablemente población ucraniana bajo autoridad rusa o bajo autoridad de las repúblicas separatistas. Simplemente ellos serían desplazados y ese espacio sería ocupado por otro perfil demográfico. Y eso tiene que ver con las proyecciones de la crisis migratoria, Alberto, que se han hecho. Yo no sé si quedan chicas las cifras de decir 5 millones de personas que pueden ser desplazadas, porque están siendo, y lo hemos visto, cruelmente desplazadas además de sus propias ciudades, ¿dónde habrá espacio para estos desplazados en Europa, que me imagino va a recibir a la mayoría de ellos, porque no va a dar abasto quizás Polonia o aquellos países limítrofes que sí abrieron sus puertas desde el inicio de los ataques? Claramente los países vecinos que tú mencionas están siendo sometidos a un fuerte estrés en términos de la capacidad real que tienen para acoger a esos refugiados. Estamos hablando de millones de personas, estamos hablando de millones de personas que se han desplazado en cuestión de semanas. En otros conflictos eso se había visto a la vuelta de meses, por ejemplo en el caso de Siria. De modo que estamos viendo una crisis humanitaria que se mueve a gran velocidad y que por lo tanto exige una respuesta igual de rápida por parte no solo de los países que han abierto sus fronteras, sino del resto de la comunidad internacional. Porque países como Polonia o Rumania no van a dar abasto. Sus presupuestos para esto se van a acabar en el corto plazo. Y frente a eso tampoco podemos contar con otros actores que tal vez tienen menos recursos, como Moldavia. Por lo tanto, frente a este enorme desafío, la comunidad internacional completa está siendo exigida para reaccionar de manera mucho más eficiente, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de población que se ha desplazado, que todavía es invierno, y las condiciones son particularmente duras para gente que en su minoría probablemente puede desplazarse con un auto, pero la mayoría de las personas se desplazan caminando kilómetros hasta las fronteras de los países vecinos.
Bien, Alberto, vamos sin duda a seguir muy atentos a las repercusiones, a la reunión de mañana, jueves también, que es otra opción quizás de acercamiento. Muchísimas gracias, Alberto. Va a ser muy Chao, importante. Alberto, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.